Bueno, buen himno de transición, porque ahora es nuestro privilegio, bendición y responsabilidad de poner nuestra atención a las bellas palabras de vida que son las Escrituras. Entonces, abran sus Biblias otra vez a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Y el enfoque de esta mañana es solo un versículo, aunque vamos también ver los versículos que les rodea, que viene antes de este versículo. Pero saben que en estos domingos, cuando estamos observando la Santa Cena y proclamando la muerte de Cristo a través de esta ordenanza preciosa, maravillosa, que queremos enfocarnos un poco más de lo que ya hacemos cada semana, de hablar de Cristo, hablar de su muerte, sacrificio, pero es otra oportunidad de concentrarnos en la gracia de Dios que viene solo por el Señor Jesucristo, por su muerte, por su resurrección y las bendiciones que recibimos de Él como el verbo de Dios. Entonces, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En cuanto de tus redes sociales, ¿cuál es tu estatus personal? Si está en Instagram, LinkedIn, Facebook o algo parecido a eso, entonces lo normal es poner una fotografía suya ahí para que la gente vea quién tú eres, tu nombre, y entonces dar una descripción de tu identificación. Si estás casado, soltero, si tienes trabajo, dónde trabajas. Todo que habla de tu identificación. Y la mayoría de las veces cuando ponemos información, cuando la gente con sus redes sociales pone información sobre su vida personal o a lo mejor relacionada con su trabajo, normalmente se glorían en lo que está haciendo. Normalmente ponen cosas donde exaltan su identidad, exaltan sus trabajos, su persona, su trabajo. Normalmente la gente no pone cosas malas o negativas sobre ellos mismos, y si ponen algo negativo es a lo mejor para maldecir a otras personas a través de eso. Pero ¿cuál es tu estatus personal? Pero más importante, le hago la pregunta: delante de Dios, en tu cuenta espiritual delante de Dios, ¿cuál es tu estatus espiritual? Eterno. Esa es la pregunta más importante. Eso nos lleva a pensar lo que es más importante en nuestra identidad delante de Dios, de lo que la identidad que Dios nos da como cristianos. Y si tenemos esa identidad porque hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y hemos sido unidos a Él. Fíjense ahí que aquí en versículo 30 que dice aquí: mas por Él estás vosotros en Cristo Jesús. Por Dios, por su gracia, estamos que en Cristo Jesús, unidos en Él. ¿Y cómo eso es posible, que podemos estar unidos al Señor Jesucristo? Es porque, fíjense lo que dice ahí, porque Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mejor entender la preposición ahí, por, como de. En otra palabra, Él es la sabiduría que viene de Dios, que proviene de Dios, porque Él es la sabiduría de Dios corporalmente, se puede decir ahí. Él es la sabiduría de Dios. Pero fíjense aquí, nos ha sido hecho por Dios o de Dios sabiduría. En otra palabra, Él fue hecho sabiduría para nuestra ventaja.
Él hizo esto para beneficiarnos, a beneficiar cualquier pecador que se une, que es unido a Él por la gracia de Dios mediante su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, Él fue hecho sabiduría de Dios por nosotros, para nosotros, para beneficiarnos, para darnos una ventaja. Y esa sabiduría se manifestó en tres maneras: justicia, santificación y redención. En otra palabra, Él es nuestra justicia o nuestra justificación, Él es nuestra santificación y Él es nuestra redención. Pablo aquí utiliza tres acontecimientos espirituales para explicar cómo Dios ha hecho de Jesús, Jesús la sabiduría que al fin conduce a la salvación eterna a todos que lo reciben a Él como su Salvador. Lo que esto implica es que no podemos conocer mejor a Dios o experimentar una espiritualidad más profunda aparte de ser unido a Cristo Jesús. No podemos acercarnos y conocer a Dios mejor o experimentar una espiritualidad más profunda buscando nuestra propia sabiduría o por nuestra propia sabiduría. Hubo ese malentendimiento en el trasfondo de la cultura filosófica pagana en la sociedad greco-romana, de donde vino estos creyentes que son ahora de la iglesia en Corinto, que estaban gloriándose en su propia sabiduría. Los filósofos estaban haciendo eso, haciéndose ellos más inteligentes o presentándose más inteligentes como otros, y esa es la manera que pueden sentirse que están bien con Dios o que son superiores sobre otros. Y claro, si están confiando en su propia inteligencia, en su propio razonamiento, entonces en lo que ellos piensan, es racional. Entonces cuando escuchan un mensaje que Dios o el Dios de estos cristianos que están proclamando a la gente es un Dios que se humilló por hacerse hombre y se dejó ser humillado hasta el punto de la cruz, ser tratado como un criminal y crucificado, porque como en una manera que se pensaba que era la manera más humillante y peor, la muerte más humillante y peor que uno puede pasar. ¿Por qué? Porque es la manera que los peores criminales fueron ejecutados. Entonces, escuchaban eso porque primero no evaluaban la humildad. Los griegos y los romanos que vivían durante este tiempo del Imperio Romano o en esta cultura greco-romana, no valoraban la humildad. Entonces, pensar la idea que un Dios se humillaba, eso era algo que pensaban que no tiene razonamiento, buen razonamiento, eso no es racional. Y si eso ocurrió, entonces este Dios y el mensaje sobre este Dios es un mensaje de necedad. Fíjense lo que dice Pablo ahí y un mensaje de locura ahí en capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Pero ¿por qué la gente, especialmente los griegos, pensaban que eso es locura? Porque eso no eran los dioses que ellos adoraban. Los dioses que fueron inventados y creados por hombres
y entonces sus imágenes fueron hechas como ídolos o representados por ídolos, pero los dioses no se humillaban. Y la humildad es debilidad, es flaqueza, no es fuerza, no es poder. Y es mejor ser inteligente, es mejor ser poderoso, es mejor vivir y andar entre esos que son prestigiosos de la clase alta. Entonces rechazaban la idea de la humildad. Pensaron que este mensaje que un Dios se encarnó, se hizo hombre, se humilló, es un mensaje y que se humilló hasta la cruz, es una locura para ser tratado y matado por hombres para entonces salvar a hombres. Entonces, sí, según el propio razonamiento del hombre, va a rechazar muchas cosas de la Biblia y del mensaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios y el modo de pensar de Dios, los pensamientos de Dios son más allá de lo que el hombre puede pensar y razonar. Entonces el problema con el orgullo del hombre es cuando el hombre se gloria en su propia inteligencia, en su propia sabiduría. Entonces va a pensar que puede entonces acercarse a Dios a su manera. Lo que no sabe es que su inteligencia en sí lo está haciendo necio y no lo está permitiendo de acercarse al Señor y lo está dirigiendo a rechazar a la cruz. Porque viniendo a la cruz, viniendo a Cristo, significa que hay que despojarse de todo orgullo que uno posee. Rendirse a la exaltación de Jesucristo como Señor. Entonces no podemos conocer a Dios mejor o experimentar una espiritualidad más profunda buscando sabiduría por nuestra propia sabiduría para nosotros mismos. Entonces contra tales malentendidos ahí en esa cultura y hasta entre la iglesia misma, que se estaban gloriando en su propio conocimiento, a esos que supuestamente tenían más conocimiento o tenían el don de conocimiento, tenían el don de profecía, el don de recibir revelación, de hablar de lenguas, todo eso que él lo estaba haciendo, dirigiéndolos a ser orgullosos, como dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2, que dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces hasta algunos de los miembros de la iglesia se estaban envaneciendo por su propio conocimiento y por sus propios dones espirituales espectaculares, pero no estaban amando uno al otro, no estaban amando y honrando a esos que no tenían esos dones. Se sentían superiores. La cosa es que al fin y al cabo el poder más potente, la manifestación más poderosa y más efectivo del Espíritu Santo es el amor. Es el amor. Como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 13, lo conocemos como el capítulo del amor, que si aunque uno tenía los poderes divinos de ser omnisciente y poder profetizar todas las cosas o conocer todas las cosas y no tiene amor, entonces no es nada. No es nada. Demonios pueden manifestar señales y prodigios. Entonces aquí Pablo, la palabra de Dios a través de Pablo está enfocándose que al fin y al cabo no es por nuestros propios recursos o
capacidades como nuestra sabiduría que pueda acercarnos a Dios y tener una nueva posición delante de Él. Él lo tuvo que acontecerlo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Hacerlo a Él sabiduría, porque esa es la única sabiduría que nos trae a Dios y que nos da la capacidad de conocerlo. Es la sabiduría de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios insiste en que la cruz de Cristo se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros, para nuestra ventaja. De una sabiduría histórica, porque esto ocurrió, esto sucedió en la historia. Nadie puede negar que hubo un hombre llamado Jesús, judío, que andó en este mundo sin pecar y fue crucificado por los romanos. Fue resucitado al tercer día. No hay ninguna evidencia que puede contradecir esa realidad, esos hechos históricos. Y es una sabiduría objetiva, porque al fin y al cabo es la única sabiduría que vale, la única sabiduría que da la verdad. Es la única sabiduría que es la fuente de la verdad. Hay una verdad objetiva, en el sentido que uno no puede decir, bueno, yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. No, la verdad viene de Dios porque Él es verdad. El Señor Jesucristo dijo que yo soy el camino y la vida. Entonces, lo que se nos dice aquí es que Jesucristo es la encarnación del plan sabio de Dios para nuestra ventaja, para nuestro beneficio. Para ser más preciso, Él es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Si quieres ser sabio, tienes que conocer al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tienes que estar unido a Él. Y en este sentido se convirtió entonces en justicia, santificación y redención, porque nosotros no podemos acontecer esas cosas para nosotros mismos. Por nosotros mismos, por nuestras propias acciones. Tuvo que hacerlo el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo aquí, cuando dice que Él fue hecho, nos ha sido hecho de Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Él no está describiendo una secuencia de eventos por los cuales Dios justifica, entonces luego te santifica, entonces luego te redime. Es más bien son descripciones de tres resultados diferentes y simultáneos del mismo evento, el evento de nuestra gran salvación. Nuestra gran salvación incluyó el acontecimiento de ser justificado, de ser santificado y ser redimido en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios. Están encadenados. En otras palabras, no se puede tener uno de estos beneficios sin el otro beneficio. Fíjense, ahora ya que estamos en las Navidades, y a mí me encanta recibir esto, por si acaso si alguien está pensando, es recibir una canasta, ¿verdad? Una canasta que tiene una variedad de buenas cosas, de delicias. Esto es una gran, maravillosa canasta de los regalos del regalo de salvación, con tres regalos ahí incluidos, que es la justificación. Cuando el Señor nos salva, nos justifica, nos santifica y nos redime. Son tres regalos eternos dentro del gran regalo de la salvación. Claro, hay más, porque somos adoptados, somos hechos herederos.
puestos o colocados como miembros de la iglesia de Cristo. Pero estas son las tres que el Señor, a través de Pablo, aquí en este contexto, quiere enfatizar más. Y estas son tres bendiciones entonces que vienen con nuestra nueva estatus en Cristo Jesús, una nueva posición delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera bendición o regalo que viene en la salvación? Bueno, dice que aquí Él fue hecho de Dios sabiduría. ¿A qué? ¿O en qué manera? Nuestra justificación. En otras palabras, a través de Cristo Jesús, a través de o basado en su justicia, nosotros podemos ser justificados. La idea de ser justificado, la justificación, es un acto legal. Está hablando aquí no hecho justo, pero ser declarado justo, porque el pecador creyente es imputado con la justicia del Señor Jesucristo. Tiene que ser de esa manera, porque si Dios nada más actúa según lo que somos actualmente, entonces siempre tiene que condenarnos. Y estamos bajo su condenación hasta que nosotros recibimos su regalo de salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, la manera que un Dios justo pueda justificar el impío es porque uno tuvo que vivir una vida justa y entonces sacrificarse como un sustituto por ir por ese pecador. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Como el Dios Hijo eterno, se hizo hombre, vivió la vida perfecta que no pudimos vivir o podemos vivir, y entonces Él murió en nuestro lugar y tomó la pena de nuestros pecados, de nuestra culpabilidad. Sufrió la ira del Padre por nosotros. Entonces Él pagó esa pena, y entonces Dios ahora, sin violar su justicia, su santidad, ahora puede justificar el impío, porque todo es basado en la justicia y en el sacrificio justo de Dios, del Señor Jesucristo. Él tomó nuestra culpabilidad. Sin eso, Dios no puede librar al culpable. Él no puede perdonar al culpable sin violar su justicia. Pero alguien, el Señor Jesucristo, como dijo, como el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, que Él es nuestro abogado. Jesucristo, tenemos un abogado, Jesucristo el justo. El justo. Entonces, por eso podemos ser entonces, a través de la gracia del Señor, mediante la fe en Jesucristo, solo en Cristo Jesús, solo en su obra, solo por su vida justa, podemos entonces, Dios imputa, nos perdona de todos nuestros pecados, de todas nuestras deudas contra Él, que merece su condenación, y nos imputa la justicia del Señor Jesucristo. Por eso Él tuvo que hacerse sabiduría, porque nosotros no tenemos esa sabiduría y no tenemos ninguna otra obra o recurso o poder para recibir esa justificación. Esto enfatiza entonces que somos tan indignos de este estatus, porque nosotros somos culpables delante de Dios como pecadores, somos criminales, somos transgresores, somos pecadores. Somos indignos de este estatus, somos indignos de ser justificados. Pero Cristo y su justicia entonces ganó, por sus propios méritos, ganó nuestra justificación. La segunda
el segundo beneficio que recibimos es la santificación. El cual nos ha sido hecho por Dios o de Dios sabiduría, no solo justificación, pero también para santificación, para esa ventaja, para tener esa ventaja, ese beneficio. Entendemos que a menudo esta palabra se refiere a un proceso de cambio moral, a la vida ética, práctica de la vida del cristiano que debe vivir una vida santa, apartada de las cosas del mundo, de pensar pecaminosamente, de actuar pecaminosamente. Pero en este contexto, como lo vimos el mes pasado en capítulo 1, versículo 2, esto se refiere acerca, o el contexto se acerca a la idea de pertenecer a Dios. En otras palabras, nosotros hemos sido santificados posicionalmente porque ahora hemos sido apartados en la salvación, apartados a pertenecer a Dios para toda la eternidad en su salvación. En capítulo 1, versículo 2, nada más para recordarle ahí lo que dice el versículo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y ahí se está hablando de eso, de un evento, un acontecimiento espiritual que ya es completo, ya ha sido completado y los beneficios sigan. Llamados a ser santos, a todos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este es el mismo contexto aquí, o la misma idea de santificación por el contexto aquí, que ahora a la misma vez que el Señor nos justifica, Él nos separa, nos consagra, nos aparta para pertenecer a Él para siempre. No sé qué otro regalo más precioso, más maravilloso es eso. Que Dios nos diga a cada uno de nosotros que se rinde a su vida a Cristo Jesús y se arrepiente de su pecaminosidad y recibe el regalo de su salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pero entonces Dios dice, no solo que tú estás perdonado, pero ahora yo te justifico, te imputo con la justicia de Dios. Te estoy contando como justo, como si nunca has cometido un pecado en tu vida porque tú estás vestido con la justicia de Cristo. Te declaro justo y ahora te aparto para que tú puedas pertenecer a mí para siempre. Ahora, ¿debemos vivir una vida santificada? Claro que sí. Deberíamos estar viviendo un estilo de vida que refleje este estado, esta posición. Porque somos santificados, debemos entonces vivir ahora en nuestra vida práctica, ética, moral, una vida que refleje la santidad. Este es el beneficio que tenemos en Cristo Jesús, o porque estamos unidos a Él que fue hecho sabiduría de Dios, es la redención. Ese es nuestro estatus ahora nuevo en Cristo Jesús, es que somos redimidos, justificados, santificados y redimidos. Fíjense aquí que dice aquí la palabra de Dios. Fue hecho sabiduría, justificado, santificación y redención. Y esta es una metáfora del mundo de la esclavitud que estaba pasando también ahí. Entonces la gente sabía de eso porque lo sabían personalmente. Muchos de ellos lo estaban experimentando esa esclavitud. Muchos cuando fueron convertidos todavía se quedaban como esclavos y sirviendo amos humanos. Pero más importante, más crítico y una situación más mala es que espiritualmente, sin el Señor Jesucristo,
sin la salvación de Dios por la riqueza de su misericordia en Cristo Jesús, somos entonces muertos espiritualmente y esclavos al pecado. Somos esclavos al dominio del pecado. Entonces la idea aquí de la redención tiene un significado especial porque también en la historia bíblica, debido a la liberación de Israel del cautiverio en Egipto, ahora uno puede recordar de lo que significa ser liberado o redimido, y ahora uno puede ver que Cristo mismo es nuestra Pascua. Entonces, el lenguaje de la redención aquí se refiere a nuestra liberación del dominio del pecado y sus consecuencias. Esa consecuencia al fin es la consecuencia de que es separación de Dios, estar muerte espiritualmente y con el destino de experimentar una muerte eterna sin el Señor Jesucristo, sin ser redimidos y librados del dominio y de la recompensa del pecado. Pero hemos sido liberados del dominio del pecado y sus consecuencias a través de la muerte de Jesús. ¿Sabes cuál es la consecuencia positiva de ser redimidos? Es que ahora pertenecemos exclusivamente a Dios. Eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahí en el contexto es glorificar a Dios con tu cuerpo, especialmente en el área de la sexualidad, de la pureza sexual. Tenemos que vivir una vida ahora que glorifica, honra a Dios. Porque hemos sido comprados. Hemos sido redimidos. ¿Sabes cuánto entonces fue el precio? El precio de nuestra redención fue nada menos que la muerte del Mesías, que la muerte del Hijo unigénito de Dios, el Rey de la Gloria. Por nosotros. Dime si de verdad tú te mereces eso. Cristo crucificado es la sabiduría de Dios, por la cual somos salvos, justificados, santificados y redimidos. Noten el paradoja en este pasaje, desde el versículo 26 al 29. Dice aquí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primero, fíjense que no hay nada para gloriarnos, porque al fin y al cabo no hay salvación si Dios no toma la iniciativa soberana. Dios escoge. Dios es que salva. A la misma vez sabemos que Dios favorece, Él da gracia. Él da gracia a esos que se humillan, a los humildes. El que son orgullosos,
Él está opuesto. Él se opone. Entonces, Dios no ha traído a sí mismo, ha traído a sí mismo muchos que eran sabios, perdón, no ha traído muchos que eran sabios según el estándar humano de inteligencia, ni muchos que eran poderosos o fuertes físicamente, o muchos que tienen algún origen o posición noble, prestigioso, de clase alta. Claro, le hago la pregunta porque vivimos una cultura que quiere gloriarse, como le hice, como le hice acordar, esa es en sí mucha la razón que la gente tiene en redes sociales. Es para envanecerse delante de la gente, para llamar la atención de sus acontecimientos, a lo mejor de sus premios. Entonces vivimos una cultura donde la gente se aman ellos mismos, se ofenden inmediatamente si hay una palabra negativa contra ellos. Entonces le hago la pregunta, ¿te molesta que la gente piense mal de ti o te menosprecie? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te importa alguna de estas cosas? ¿Te importa ser inteligente? No estoy diciendo que es malo ser inteligente, pero ¿te glorías en la inteligencia? ¿Eso es algo que valoras primordialmente en tu vida? ¿O ser fuerte físicamente o poderoso contra otras personas? ¿O a lo mejor deseas el prestigio, deseas el dinero y la posición y el poder que viene con el dinero? Todas esas cosas que el humano aprecia y posee y quiere aguantarse mucho de eso primordialmente, pero fíjense que aquí que todas estas cosas, todas estas ventajas personales son obstáculos espirituales. Pueden ser obstáculos espirituales si te enorgulleces de ellas. Entonces, si tú crees, yo no sé, yo creo que yo no soy muy inteligente, yo creo que la gente piensa que soy bobo o boba. Well, ok, bien. El Señor te ha escogido, entonces estás en un mejor lugar. Él escoge a esos que no son sabios. Me siento muy flaco físicamente. Ok, está bien. A mí no me escogen para nada porque soy muy flaco, no puedo ser. Está bien, el Señor te puede escoger de todas formas porque Él no te necesita ser fuerte o poderoso. No tengo mucho dinero, no tengo mucho prestigio, no tengo mucha palanca, conexión con las personas. Yo no tengo una fama delante de la gente o soy alguien que la gente a lo mejor no ignoran muchas veces. Está bien. Yo no soy nada. Bueno, fíjense lo que dice aquí. Yo soy vil. La gente me trata como vil. Bueno, y lo vil del mundo Dios escoge. Y lo menospreciado. ¿Te sientes menospreciado o menospreciada? Si tú puedes entonces todavía tener una relación con Dios. Dios escoge a lo vil y a los menospreciados. No rechazas esas ideas necesariamente. No hay nada malo de ser inteligente o fuerte. Si tienes un poco de dinero, bien. Esos son dádivas de Dios, pero no son ni una ventaja para tener una relación con Dios o ser liberado de su condenación, de ser perdonado de todos tus pecados, de estar reconciliado a Él.
Entonces, ¿qué importa lo que las otras personas a lo mejor piensen de ti? Al cabo, esos que son vil o menospreciados o que no son, ¿verdad? Que no tienen nada, no tienen ninguna posición, no tienen ningún algo que puede destacarlos en este mundo, no importa, porque al fin y al cabo puedes recibir estos beneficios que Dios ofrece a través de su Hijo, porque Él se gloríe en salvar esos que el mundo rechaza o que el mundo menosprecia. Para entonces, ¿qué? Para entonces exaltarse sobre el hombre, sobre el orgulloso. Como dice ahí en versículo 25, porque lo insensato de Dios es más que sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ten cuidado con el autoestima, ten cuidado con, con la preocupación o tener una preocupación demasiada sobre tu propia identidad delante de los hombres o tu identidad terrenal. Tenga la importancia de tener una identidad, un estatus que está unido a Cristo Jesús. Tuvo que convertirse en la sabiduría de Dios para nosotros, para nuestra ventaja. Esa es la ventaja verdadera que todos nosotros tenemos como cristianos. Las ventajas terrenales no nos salvan, no producen una relación con Dios, el conocimiento de Él y la verdadera espiritualidad para no gloriarnos en nosotros mismos. Fíjense lo que dice ahí en versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Todo esto es para la gloria del Señor. Gracias, Señor, por su beneficio, para entonces traer toda la gloria a Él. Entonces Jesús hace posible que seamos contados justos delante de Dios. Es nuestra justificación. Esa es nuestra justificación. Al mismo tiempo nos libra del dominio del pecado y la muerte. Y esa es la redención. Y al mismo tiempo nos establece en una relación exclusiva con el Dios Santo. Y ahora tenemos el estatus de ser santos. De ser santos. Entonces, otra vez, más importante que debes considerar cuál es tu estatus espiritual delante de Dios. Por eso estamos observando y celebrando, proclamando la muerte de Cristo. Por ese estatus, esa posición que tenemos ahora delante de Dios, solo por Jesús que fue hecho la sabiduría de Dios para nosotros. Amén. Voy a pedirle al Señor, a los señores, a los hermanos que preparen ahora la mesa para repartir los elementos de la Santa Cena. No sé si todos tienen el boletín, pero el boletín tenemos una explicación sobre la Santa Cena, que representa la Santa Cena bíblicamente como símbolos que representan simbólicamente el cuerpo de Cristo,